puedes ubicar por los canales de Theology LBC todos los jueves a las 7 de la noche y por la Big Stereo 88.7 FM. Bueno, hoy tenemos un tema bastante polémico, continuación del anterior tema. Me acompañan hoy el maestro Jesús Gascón, el maestro Gerson Galvin y el pastor Aarón Herrera. Bienvenidos todos. ¿Qué eventos señalan el comienzo de la gran tribulación en el Apocalipsis con respecto, dándole continuidad a lo que hablamos la semana pasada? Son acontecimientos diferentes desde mi perspectiva. Entonces, identificando qué pasa antes de la gran tribulación, qué pasa la iglesia, ¿qué pasará antes? Bueno, se manifestará aquel por causa cual pasa esa gran tribulación, es decir, el que se opone contra todo lo que se llama Dios. La aparición del anticristo es la cual señala eso. ¿Cuál es el acontecimiento? Bueno, ese anticristo se levanta en contra de todo lo que se llama Dios y llega al poder. Digo llega al poder porque es la cabeza que dirige. Pudiéramos hablar en términos de cuernos en las figuras proféticas, pudiéramos hablar en temas de reyes, pero lo vamos a llamarlo en esta oportunidad presidente, porque preside, ciertamente preside. ¿Qué preside? Bueno, preside cierta unión que podemos ver en las figuras proféticas, y hay una figura particular que es la que da la persecución a los santos. Aparece en el capítulo 13 de Apocalipsis. Dice: y vi una bestia que se levantó del abismo. La bestia es símbolo del anticristo. Sin embargo, esta bestia específica es una simbología que se hereda del profeta Daniel, porque en el profeta Daniel tenemos 4 bestias que representan 4 imperios. Esta bestia tiene características, la que sale en Apocalipsis 13, de las de Daniel. Quiere decir que es un imperio también. Por lo tanto, aquí la bestia está simbolizada en un imperio. Porque ¿qué pasa? Me pongo a responderlo así. Una sola persona, el anticristo, por más poder que tenga, no puede perseguir a la iglesia a nivel mundial. Puede perseguirla en un estado, en una ciudad. Pero cuando nos referimos a una bestia, estamos hablando de un imperio mundial. Allí sí puede perseguir a la iglesia a nivel mundial. Entonces, con esas características que las pinta Apocalipsis 13, es donde tiene la autoridad suficiente vemos todo lo que dice el Apocalipsis 13. Pues, el capítulo 13, desde el versículo 1 hasta el versículo 5, 6, 7, es donde dice que va a hacer guerra contra los santos y los vencerá. Y tendrá autoridad también por 3 años y medio para gobernar sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces, en esos textos, ese es el versículo 7 específicamente. Del 1 al 7 está interpretado esto. Ok, ya vamos a mental. Adelante. Tú me terminas de decir, ¿verdad?, que los acontecimientos de Mateo 24 van direccionados hacia Israel. Correcto. Los que salen de lo que se refiere a gran tribulación. Habrá entonces gran tribulación. Dice: habrá gran tribulación como nunca ha habido antes. Como nunca ha habido antes y nunca habrá después de esta. Después. Se refiere específicamente a la que pasa, porque dice los que estén en Judea. Ahora, específicamente. Esa gran tribulación con respecto a Israel y la gran tribulación con respecto a la iglesia son acontecimientos paralelos. ¿Pasan al mismo tiempo? No pasan al mismo tiempo. No pasan al mismo tiempo por diferentes circunstancias que podemos ver allí. Primero, pudiéramos verlo en el orden profético que está escrito. La persecución que pasa a la iglesia está en Mateo también. O sea, está dicha en algunos, un par de versículos, realmente no se expande mucho. Pero dice: a muchos de vosotros matarán y perseguirán. Allí mismo dice: y entonces unos se entregarán a otros y tropezarán. Entonces se está refiriendo en esos versículos de arriba que va a pasar una tribulación. Entonces esa tribulación que dicen los versículos de arriba, antes de entrar en el versículo 15, que es donde empieza a hablar sobre la abominación desoladora, dice: entonces, cuando veáis en el lugar santo, el que le entienda, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, quiere decir que hay un orden cronológico en esa explicación que está dando Cristo en esos versículos. Desde el versículo 5 hasta el versículo aproximadamente el 19, que está hablando acerca de esa gran tribulación. Hasta que entre el 21, que habla de habrá entonces gran tribulación como no la ha habido y no la habrá. Entonces todos esos acontecimientos, si lo entendemos cronológicamente, que es como lo entiendo yo, lo explicó Cristo en ese entonces, se está refiriendo a esos acontecimientos, pues. Por eso es que viene antes de la gran tribulación. O sea, no es en línea, como dice el hermano, no es paralelo, no pasan al mismo tiempo. Se levanta primero el anticristo con la iglesia y luego se levanta contra el pueblo judío o la tierra de Judea. ¿Y en qué momento de esos dos acontecimientos sucede el arrebatamiento? En el medio.
Ah, usted es mi tribulacionista. No en el medio de la semana 70. Ojo, O sea, yo no dije yo no he hablado todavía, No, ¿no? Pero claro, hay una claro. cosa, hay una cosa del Ok, término, ya va, de vamos para allá, ese ya vamos. mismo término, de hacer esa misma pregunta, yo quiero también añadir otra Listo, cosa. ya vamos para allá. claro. Tal vez pueden ser polémicas, No se preocupe. pero o sea, hay que argumentar. Ok. Hay que Sí, argumentar. sí. Bueno, hermano Galvi, porque hay que ir desarrollando. Ya, pero ven acá, y la que me cita a mí quedó en el aire. No sé. Pero ve, deje que el hermano explique. Ok. Y mi hermano ¿Cuál fue Bueno, la pero verdad? sorpréndeme. Pues. O sea, ¿Cuál fue la- de todas maneras, se puede ir para otro lado, ¿verdad? O sea, se puede ir avanzando. Entonces, yo quisiera que él aguantara un poquito lo que le Ok, preguntaste. adelante. Porque lo que quiero es complementar. El término la gran tribulación sí es un término bíblico. Lo que pasa es, lo estuve estudiando y cuando aparece en Mateo 7, 21, 24, 21, Mateo 24, 21, que dice que entonces habrá gran tribulación. De allí se sacó la expresión la gran tribulación. Ahora, cuando se usa el término es un artículo que quiero que lo sepan. Para dar una titulación de un encaje de un título, siempre se utiliza 3 artículos. Puede ir lo, que es neutro, la o el. Entonces, la que encaja para llamar es la gran tribulación, que se refiere a Mateo 24, 21. Lo que sí, que es como está diciendo el Maestro Jesús, totalmente para los judíos, totalmente para los judíos y para el mundo. ¿Por qué? Porque yo sostengo la teoría que me habla la palabra. O sea, otro puede, pero aquí me habla en la palabra. Nosotros tenemos en Apocalipsis capítulo 3, 9, dice: por haber guardado la palabra de mi paciencia, yo te libraré de la gran prueba que ha de venir. Y esa está sustentada también, perdonen que tengo que apoyarme, porque a veces uno tiene como que se hizo un pequeño material de apoyo, ¿no? Está también en Pedro capítulo 2. Ahorita no tengo la cita bíblica exactamente, pero si es primera o segunda. Pero está hablando Pedro en segunda de Pedro 2:9, donde dice: y sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. La expresión, tanto allí dice sabe librar de tentación, el término peirasmo, que se utiliza cuando dice: por haber guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la gran prueba. Y cuando habla de la gran prueba, el término es peirasmo en griego. Lo que sucede es que nosotros estamos muchas veces, cuando estamos leyendo una traducción, porque pónganse que aquí podemos tener Biblia textual, Reina Valera, hay versiones católicas, todas las que tengamos son traducciones, y las traducciones influyen para acomodar un versículo o un texto según vaya a la percepción o la interpretación. Pero cuando tú lees 2 de Pedro 2:9, en el griego te dice allí: y sabe el Señor librar del peirasmo, o sea, la gran prueba. Y cuando tú ves en Apocalipsis capítulo 3 versículo 9, dice que será librada la iglesia por haber guardado la palabra de la gran prueba. Entonces, tenemos como base, primero, en Mateo 24, pudiéramos decir primero, o como también pudiéramos decir también cuando habla de la revelación de las 70 semanas. ¿Por qué de las 70 semanas? Porque resulta ser que tú vas a encontrar allí en un contexto que no te habla para nada. Está involucrada la iglesia. Está involucrado es el pueblo judío. El reloj profético es el pueblo judío. En la semana 70 de Daniel. Sí, en la semana 70 de Daniel. Y la gran tribulación, nosotros siempre a través de la historia, la iglesia ha vivido tribulaciones. Sí. Ha sido decapitada. Han muerto en la hoguera. Han muerto de muchas maneras por causa de la fe en el Señor.
Entonces, lo que quería dar como observación es que el término la gran tribulación aparece tomado de Mateo 7, Mateo 24, no sé por qué digo Mateo 7, pero es Mateo 24, versículo 21. O sea, se sacó de allí la expresión, la frase megalipsis. La frase, sí, la gran tribulación. No, megalipsis. Megalipsis. O sea, gran tribulación. Sí, gran tribulación. Pero no, sí, la no sale. No, el es artículo, que el artículo lo que griego, pasa es que, como te digo, para titularlo, no puede decir o sea, se pudiera decir en griego el megalipsis, que suena mejor, ¿no? El megalipsis, pero no puede decir el gran tribulación, hay que decir la gran tribulación, que es la gran tribulación que va a venir, que te habla en Apocalipsis capítulo 3. La gran prueba que ha de venir para el mundo y para el pueblo judío, puesto de que estamos hablando de algo, mucha gente que lee Mateo 24, ciertamente allí lo lee de manera lineal. Sí, no, y que hay cosas que sí sucedieron cuando en la caída de Jerusalén en el año 70, Yeshua le dijo a los discípulos que no iba a quedar piedra sobre piedra, hablando del templo. Les dijo que no iba a quedar, eso se cumplió. Y aparte que también se cumplió, fue nefasto porque ellos fueron asediados por el Imperio Romano en ese momento con Vespasiano y el general Tito. Y resulta ser que eso llegó a una mortandad tan terrible que eso terminó al sacrificio de Masada, porque ellos huyeron a Masada y después se fueron suicidando. O sea, uno fue matando a uno hasta que el último que quedó se suicidó. Sí, se cumplió la profecía. Sí, se cumplió la profecía. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que ella no quedó hasta allí, porque de repente no, ya se cumplió. No, continúa. Hay otra parte que continúa, porque cuando te está hablando de que el sol se oscurecerá y la luna se convertirá en sangre. Dijimos la semana pasada, han habido lunas de sangre, pero esas lunas son anunciadoras de la propia luna de sangre. No es la luna de sangre que te está hablando aquí. Ellas son anunciadoras. Ahora, hay un evento que yo interpreto de esta manera. Para terminar, porque me voy a alargar y no. Sí, no, claro. Pero hay un evento que yo interpreto porque sabes que nosotros cuando buscamos información, ¿por qué la luna de sangre? Resulta ser que cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, lo que pasa, los rayos del Sol que tocan la Tierra, sabe que nosotros cuando vemos el horizonte que el Sol está cayendo, o sea, es la caída del Sol, en ese momento la luz se pone como anaranjada y rojiza. Esa luz es la que se proyecta en la Luna y le da ese color que se llama luna de sangre. Hubieron varias lunas. No es que crean ahora que están sucediendo lunas, no, hubieron varias lunas. De hecho, cuando fueron expulsados los judíos de España, sucedió una luna de sangre ese año, que fue en 1492, hubo una luna de sangre. Sí. En la guerra de los 66 días también hubo una luna de sangre. Dentro del panorama, ellas son anunciadoras de eventos proféticos, pero la propia luna de sangre que habla aquí va a suceder de esta manera. O sea, es lo que se puede ver. Resulta que el sol va a estar, la luna va a estar delante del sol y ocurre la luna de sangre. Pero en Apocalipsis habla de ajenjo. Y cuando te habla de ajenjo, ¿qué quiere decir? Que cuando ajenjo venga, que no sé exactamente si es una estrella, es un cometa. ¿Quién es ese señor? De algo que te habla en Apocalipsis, no sé si tú lo has leído, pero no te sé exactamente decir, es un cometa, es un asteroide, para mí no tengo una palabra exacta, pero lo que quiero decir que el tamaño de este, vamos a decir, de este cuerpo celeste. Este cuerpo celeste va a tener la capacidad de ponerse en un momento delante del sol y la tierra, y allí se oscurecerá la tierra, porque dice que el sol se oscurecerá, claro, lógicamente va a quedar tapado completamente. Hubo un evento, creo que fue este año, donde unas
regiones de Estados Unidos quedaron a oscuras. Tómale cronómetro porque a mí me tienes que dar tiempo también así. Tranquilo. Oye, sí, no, de todas maneras interrumpe porque tenemos Ok, que, ok. yo estoy de acuerdo porque Pero no. por lo menos, pastor, ministro Gerson, maestro, pastor, yo por lo menos yo lo estoy escuchando con respecto a lo de la gran tribulación. Y la tribulación. Y hay una diferenciación, ¿no? Por lo menos lo que habla Daniel de la última semana, normalmente es la que hablan que es ese proceso de tribulación grande, ¿no? Sí, es que ya Ese, sí, pero que ese son proceso, 7 años. Son 7 años, pero ese proceso se está dado para los judíos, como están hablando, de la última semana. pero están hablando de los judíos, para los judíos. 7 años de la última Pero es semana. para los judíos. Pero es para los No de judíos. tribulación. Porque el texto no No habla dice. de 7 años de tribulación en la profecía de Daniel. En la profecía de Daniel. Son 7 exactamente. años que están determinados y van a pasar que cosas. falta una semana que son 7 años. Sí, exactamente, que es la que está por cumplir. Pero normalmente la gente relaciona eso con que esos 7 años son de gran tribulación, dependiendo la postura de que si el arrebatamiento ocurre antes, en medio de la tribulación o después de la tribulación. Entonces, la tribulación que va a pasar la iglesia, que es una gran tribulación también, la iglesia, no está inmiscuida o está inmiscuida ahí, en La semana en 70. la semana 70. ¿verdad? Bueno, perdón, si puedo interrumpir. No, sí. Ok. No está inmiscuida directamente, porque la iglesia no es el pueblo al que se le profetizó la semana 70 de Daniel. Por supuesto. Son profecías diferentes. Sí. Ahora, que está contenida dentro del periodo que pasa la semana 70, también creo que sí. ¿Por qué? Porque hay algo relacionado con el arrebatamiento que Jesucristo lo relaciona directamente con, bueno, en este caso Pablo en Tesalonicense. Y Jesucristo dice algo también acerca de la abominación desoladora ahí en esa parte de Mateo. Habla también acerca de esa manifestación, Tesalonicense capítulo 2, versículo 2, 2, 3 y 4, cuando habla del hombre de pecado que se manifestará, y es la abominación desoladora, la que se levanta contra todo lo que se llama Dios. Entonces, esa abominación desoladora es la misma de la que habló el profeta Daniel. Por lo tanto, sí hay una relación, Tiene que haber una pero la relación en tiempo solo es en tiempo. No es que el versículo de Daniel dice y será arrebatada la iglesia en medio de la semana. No, eso no lo dice la semana, No. ni la profecía, ni nada de eso, ¿no? Ahora, No me vayan a malinterpretar si yo digo eso. Y las posturas, entonces, ¿de dónde Sí, provienen? Ahí en cuanto a eso de lo que es gran tribulación, sí, hay una tribulación en Mateo. Hay una tribulación en Mateo. Ahora, que históricamente se le haya dado el título de la gran tribulación es otra cosa. Pero bíblicamente el título de la gran tribulación, y no solo dicho así, sino en griego, la megalipsis, como se dice en Apocalipsis 7, se dice claramente la lipsis, es más, le da doble acotación o le da doble artículo, cosa que en Mateo no se le da ni uno. No. Ni uno se le da. Pero en el término de lo que es el Apocalipsis, dice estos son por la los que han repercusión salido. que Claro, esta lleva. porque estas son los de la iglesia. O sea, esta es la importante, porque es la que es la que la Biblia entiendo que dice que es la importante, porque es la que van a pasar los que leen esta escritura. Lo que es que hay, quiero decir esto. Adelante. Dentro de lo que yo he podido dilucidar y que le he pedido al Espíritu Santo, le he pedido al Espíritu Santo revelación, pero vamos a suponer, nosotros estamos investigando, me parece coherente dentro de este término, ¿no? Porque primero, todo encaja. Estamos hablando que a Daniel se le dan 70 semanas, falta una semana. La semana que falta, de lo que habla la palabra, no nos toca vivirla, no le toca vivir a la iglesia. Ahora, dentro de la gran tribulación, hay una iglesia que se va a salvar. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Porque va a haber una tribulación que la iglesia no va a estar. Porque la iglesia es levantada. La iglesia, cuando sea levantada, que cumple lo que estoy hablando de Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, por haber guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la hora de la prueba que ha de venir. Y entonces dice sobre el mundo entero. O sea, estamos hablando de que dice la hora de la gran prueba del mundo, sobre el mundo entero. Claro, es que eso es lo Sí. que es. Ese versículo da una información importante, y es que va a haber una prueba sobre el mundo entero. Sobre el mundo entero. Eso está clarito. Entonces, ¿qué sucede? Que hay gente
Ahora, otra cosa es que esa tribulación, que esa prueba que viene sobre el mundo entero, se interprete que sea la misma de Mateo, o que sea la misma de Apocalipsis, Ok, o que sea la misma que sale, porque hay que ver si es la misma, cuáles son las pruebas de que sea la misma. ¿Realmente la Biblia dice que es la misma? ¿Cuáles son los versículos que dan a entender que esa tribulación de ese texto es la misma? Ahora, los textos que dicen que va a haber una tribulación en el mundo entero, hay que rebuscarlos, a ver cuáles son. Entonces, en el Apocalipsis 6, cuando aparecen los sellos, estos sellos hablan de una autoridad que tiene el anticristo para matar 3/4 partes de la tierra. Bueno, el anticristo no, el jinete, para no hacer una interpretación inmediata. Pienso yo que es el anticristo. Sí, sí. Hay quien piensa que es Cristo, hay quien piensa que es otra cosa. Ok, pero para ese entonces ya Cristo ha venido, ha sucedido el rapto. ¿Para el entonces de qué, disculpa? De lo que estás hablando, pues del jinete. No, él puede dar su para postura nada, porque creo que él tiene una postura y yo quiero dar la mía. No hay problema, no hay problema. Sí, No hay problema. El asunto es que ¿qué pasa? Ya va, no se me vuelvan gallinas. ¿Cuál es la aquí. pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Ve, No, él está muy bien Para con lo que está entrar- diciendo. para A mí me entrar está gustando directamente. lo que él está diciendo. No, lo que no quiero es ramificarme porque de verdad que hay mucha información Pero y quiero ir lo al que- punto. termina de lo que estaba lo que es que diciendo. muchas Claro. cosas que le vienen a uno Al que uno punto, la va... quiero ir al punto de la pregunta particular. Entonces, la gran tribulación que se menciona en Apocalipsis, que está en el capítulo 7, eso es seguidilla de la apertura de los sellos del capítulo 6. Estos ya han salido, dice el texto, han salido en el capítulo 7. Ya, es decir, que ya salieron. Ahora, en el capítulo 6 se le dice al mismo pueblo que está presente en Dios, se le dice, esperen que se complete el número de los consiervos. Quiere decir que todavía falta. En el capítulo 6 todavía falta. Y eso fue después de los jinetes. Cuando aconteció lo de los jinetes, que se le dio autoridad, que todo esto está relacionado con el anticristo. Y pese a que son 4 jinetes, el rojo, el verde, el amarillo y el blanco, o el negro creo que es. Entonces, el asunto particular de esto es que todo eso que se le da autoridad al jinete, eso también está en Apocalipsis 13. Eso está en Apocalipsis 13, es la misma, es una copia. Se lee Apocalipsis 6, se lee Apocalipsis 7 y es una repetición del mismo acontecimiento, de lo que está pasando. Que hay autoridad, primero, está claro, hay autoridad sobre toda tribu, lengua y nación. Hay autoridad. Apocalipsis 13:7, los jinetes 13, los 4 jinetes que salen en el capítulo 6. Segundo, hay una guerra contra los santos. Apocalipsis 13:7, Apocalipsis 6, versículo, no recuerdo el versículo cuando habla acerca de los santos. Creo que versículo 8 en adelante, 9, 10 por allí. Y los venció. Y hay guerra contra ellos. Pero, ¿qué pasa? Que en el Apocalipsis 6 la guerra está en proceso. En Apocalipsis 13 eso está resumido en 5 o 6 versículos. En el capítulo 6 lo está explicando. Entonces le explica lo que está pasando, pasa aquí, pasan los creyentes por lo que está haciendo el anticristo, finaliza lo que está haciendo el anticristo allí y todavía dice ahí falta que se completen los consiervos. Entra capítulo 7, se sellan los 144,000 y aparece otro cuerpo de Cristo después de eso que dice, ¿quiénes son estos? Estos son los que han salido de la tribulación, la mega, la lipsis. El 7:14. Ahora, correcto, 7:14. Sí. Ahora, en Mateo utiliza otro mega, utiliza la palabra megalé. O sea, una variación, es prácticamente la misma palabra, que quiere decir grande, pero lo que quiere decir es que megalé es especial, porque es muy grande, o sea, es grandísimo. No le quita que Mateo sea grande y que la de Mateo sea, y escuchen lo que voy a decir con atención, más grande que la del Apocalipsis. Pero no es tan especial como la del Apocalipsis. ¿Por qué es especial? ¿Por qué es especial la del Apocalipsis? Sí, porque es para los que están leyendo el Apocalipsis. Los que están leyendo el Apocalipsis tienen que tener cuidado con esa. ¿Me entiendes? Bienaventurado el que guarda y lee los libros, lo que está descrito en este libro de la profecía, capítulo 1, versículo 1 del Apocalipsis. Lo que dice el libro de Apocalipsis empezando. Quiere decir que eso es algo que nos va a ayudar. Ahora, yo quisiera hacer una preguntita aquí con respecto a esto, porque las posturas, ¿no?, del arrebatamiento de Jesús, del arrebatamiento que viene por la iglesia, se traducen en varias, ¿no? Obviamente. La que es pre, antes, la que es medio de la tribulación, la que es post, y esas son las que más se reconocen, porque hay muchas otras, creo. Pero todas estas, como dicen pre, mid y post, y toda la tribulación, de la gran tribulación, y ya hemos entendido que hay una
tribulación grande con el pueblo judío. Sí. Y hay una gran Que es la más tribulación. grande de todas. Ajá, hay una Que gran- no hay más. Y hay otra gran Mm. tribulación que es la iglesia, que es la que se resume en Apocalipsis, ¿no? Sí. Entonces, ese arrebatamiento de la iglesia obviamente está relacionado directamente con la tribulación de la iglesia, Claro. Está relacionado con todo. pero no Todos con los la, acontecimientos. no con la del pueblo judío. Lo que pasa es que son cosas diferentes. O sea, no hay una correlación directa. Hay correlaciones indirectas. O sea, indirectamente sí está relacionado porque, bueno, va a pasar una tribulación. Repito, lo de la abominación desoladora va a ser en Israel. Lo de la abominación desoladora tiene que ser en un templo. Que sea el templo judío y que haya que reconstruirlo, o que sea otro templo de otra Ajá, religión, háblame esa de es eso, otra háblame de cosa. eso. Esa es otra cosa que no quiero ramificarme aquí porque son diferentes posturas. Yo particularmente pienso que el templo en el que se va a ejecutar la abominación desoladora será el templo de Israel. El tercer templo que El no tercer se ha templo construido. Que no se ha construido. Es lo que yo Y pienso, es mi ahorita allí está interpretación. construida Hay quien el templo de interpreta, Al-Aqsa, ¿no? hay quien interpreta que no se necesita un tercer templo porque ya el templo es espiritual, entonces en cualquier otro templo que se ejecute es válido, por lo tanto no tenemos que esperar el templo de Israel para que el arrebatamiento ocurra. Eso es dándole, esa postura es dándole ayuda a una postura muy común que se llama la inminencia del rapto o la inminencia del arrebatamiento. Es decir, que Cristo puede venir ya. Esa es una doctrina que se ha manejado en la iglesia durante muchos años. Y para defender eso hay que defender que el templo no va a existir, que no importa el templo. Que no importaría. Pero si el texto nos está diciendo que va a haber una abominación desoladora y es de la que habló Daniel, y Antíoco Epífanes fue el ejemplo, tiene que ser un templo ¿Y literal. dónde se va a supuesto. sentar el anticristo, pues? Bueno, esa es la pregunta, pues, esa es la pregunta que tendríamos que hacernos. Entonces, por esa característica No, particular, por eso yo voy a No, esa. ahí a esa. por esa interpretación, característica claro. particular es que yo personalmente pienso que el templo tiene que existir. Pues, entonces la construcción del templo vendría a ser una señal previa al rapto. Por eso es que el hermano dijo con anterioridad que Israel es el reloj profético. Por supuesto, Israel tiene todo lo que se llama la directriz del reloj profético, porque allí es donde está el plan del Señor para ejecutar todo lo que se va a hacer. Tú ves a Daniel, voy otra vez a Daniel. Son 70 semanas. ¿Cuántas semanas faltan? Falta una semana. Ahora, Yeshua, hablando de esa semana o hablando del evento, nos habla en Mateo capítulo 24, que por eso él dice: cuando vean la abominación desoladora. ¿Qué fue la abominación desoladora? ¿Qué es eso? Sí, la abominación desoladora que fue Antíoco Epífanes, fue uno de los descendientes, pues, de la dinastía de los Ptolomeos, que cuando invadieron la parte de lo que se llama el territorio de Israel, porque antiguamente en esa parte cuando muere, creo que se llamaba Alejandro Magno, ¿no? Alejandro. Sí, cuando muere es distribuido en 4 generales. Sí, entonces Israel pertenecía, no sé si era que se llamaban estaban los Ptolomeos y estaban otra dinastía, pero resulta ser que después la otra dinastía invade, y cuando invaden resulta ser que en el templo prohibieron el sacrificio, y aparte que prohibieron el sacrificio, entonces el sacrificio que fue a hacer Antíoco fue el de una cochina, o sea, un animal inmundo. Él fue esa abominación desoladora que habló Daniel, o fue como una tipificación de lo que podría pasar más adelante. Esa es una abominación desoladora. Pero cuando Jesús está hablando de la misma connotación de lo que va a volver a De lo suceder que va a nuevamente. ver, claro, pues ya cuando Jesús lo dice, ya eso había Sí. pasado. Porque resulta ser, evidentemente, y cuando él está hablando, tengamos en cuenta que una de las cosas que quiere el anticristo, porque quien va a lograr que el templo se construya, de lo que hasta ahora más o menos se entiende un poco, literalmente, tal vez, yo veo como un imposible, ¿no? En la actualidad yo veo como un imposible que el templo se pueda construir. ¿Por qué? Porque allí está la mezquita de Omar. Al-Aqsa, ¿no es? Y está la otra mezquita, no sé si es el nombre ese que estás hablando. Al-Aqsa. Sí.
Están dos, esa es la más pequeña, pero la mezquita de Omar es la más grande. Están construidas justamente, esas fueron construidas en el siglo VI, cuando los musulmanes invadieron Palestina, ya se habían convertido en una potencia y construyeron esas mezquitas allí. Ese territorio de por vida, por siempre, había sido dedicado para el templo. Hasta ahora no ha habido como se dice, un acuerdo. Mira, no, ahora los judíos le vamos a entregar ese terreno. Eso es un territorio sagrado para los musulmanes. Uno de los territorios sagrados para los musulmanes en la actualidad es eso allí donde está la mezquita de Omar y la otra que dijiste el nombre. Resulta ser que una de las cosas que yo veo que puede suceder es un terremoto. Es un terremoto que derrumbe eso, y entonces allí sí, como se dice, vendrá el acuerdo del anticristo. Que el anticristo, figúrense, hay una línea que habla que y se están dando las bases porque puede ser musulmán. Sí, puede ser musulmán. De hecho, la palabra habla una parte, creo que es el mismo Daniel, no recuerdo exactamente, uno de los profetas, donde habla de la región. Y de la región que habla es una región que pertenecen al mundo árabe. Entonces, claro, yo estoy hablando a grosso modo, porque no estamos hablando de dónde va a venir el anticristo o el antimesías. No, de por sí ya ese es un tema largo. Claro, un tema bastante extenso. Es un tema largo, pero sí me gustaría, maestro Gerson, que usted quería compartir su postura hoy con respecto al arrebatamiento, ¿no? Sí, mira, disculpe, y que ahorita Gastón comparta la de ellos también. Y bueno, y vamos a ver cuál es la verdad. Sí. No, yo le voy a decir algo, Ajá. y esto lo dijo el apóstol. Sea antes el arrebatamiento, antes de la gran tribulación, o sea después, hay que estar preparado. No, porque me gustaría conocer características. Sí, ¿no? Características. No, es que yo creo que eso, yo tenía algo más o menos así. Porque ponte que yo mantengo una postura, pero es simplemente una interpretación, porque hay cosas que añaden otra, ¿no? Pero a mí me gusta mucho lo que me está hablando el contexto de la palabra, porque primero y principal, cuando es la última semana de Daniel, pertenece al pueblo judío, y cuando te habla Mateo 24, está hablando Jesús una explicación de lo que va a suceder en esa semana. Entonces, no lo habla sino a grosso modo. Quien lo explica de una manera más detallada es el apóstol Juan, o Juan el teólogo en Apocalipsis. Explica un poco más detallado, pero es que figúrense, Apocalipsis tiene una cantidad de explicaciones que nosotros, por lo menos en este caso, yo mantengo la postura que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación. Sí. ¿Por qué? Primero y principal, como les estoy... Una pregunta allí. Si la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación, ¿a quién va a perseguir el anticristo? Ah, interesante pregunta, pero es que está bien, vamos para allá, vamos para allá. Claro, no, es que está muy buena. Claro, hay dos posturas. Sí, pero vean, ahí yo le voy a decir se una ramifica cosa. más todavía, Sí, hay dos posturas. Sí, no, pero es que me gustó. O persigue a Israel o hay un arrebatamiento parcial. Sí, va a haber dos persecuciones. Va a perseguir a Israel y va a perseguir a aquellos que no se van a dejar colocar el sello de la bestia, que no es la iglesia, porque en el Apocalipsis muestra que va a haber salvación. Entonces, por lo tanto, no estamos hablando en el arrebatamiento, no van a ver las iglesias como estamos ahorita haciendo servicio. Entonces eso es lo que nos da a entender, ¿verdad? Con respecto a esta postura, es que ocurriría el arrebatamiento, ¿verdad? Obviamente habrían personas que no se irían, pero no se dejarían sellar. Claro, porque ellos saben. Estamos hablando de personas y luego viene una persecución sobre Israel, sobre la iglesia quedada, porque había una iglesia. Yo voy a poner un evento así. Ya, yo quiero hacer una pregunta para poder entenderle. Yo voy a poner un evento así, ya antes que hagas la pregunta. Okay. Se puso vino el buena arrebatamiento y yo me quedé.
que Dios no quiera. Claro, o sea, estoy hablando Cuando de... usted dice gran tribulación, ¿a qué usted se refiere con gran tribulación? ¿A la gran tribulación que pasa el mundo? Claro, lo que yo estoy hablando del término de la gran tribulación Ok. es lo que viene después del arrebatamiento. Bueno, claro, sí, defender. Pero lo que viene sobre el... Pero, ¿sobre dónde? ¿Sobre el mundo entero o sobre Israel? Sobre las dos. Es Ok. que van a ocurrir sobre las dos, van a ocurrir Es simultáneamente. no de inmediato. Porque acuérdate que el proceso de paz de Israel, una de las cosas que quiere alcanzar Israel es construir Ok, su templo. ese periodo de tiempo es el que usted llama gran tribulación. Ese que Claro. usted llama la gran tribulación. Sí, los 7, la semana que falta. Lo que el pueblo de Dios pasa, cuando dice en Apocalipsis que estos son los que han salido de la gran tribulación, ¿esos no son la iglesia? Para Ya va, su interpretación. Me perdí porque Ajá, ya, estaba- Ok, le hago la pregunta de Haga la nuevo. pregunta de nuevo. Si la gran tribulación para usted es lo que pasa Israel y lo que pasa el mundo entero, entonces lo que pasa a la iglesia, ¿cómo usted lo llama? Me estás hablando de lo que va a suceder en la gran tribulación, porque van a ser perseguidos aquellos que no se van a dejar poner el sello de la bestia. O sea, que Esa es una gran tribulación, eso quiere pero no decir- de la iglesia arrebatada. quiere decir que hay dos Pero iglesias. hay una iglesia quedada. Hay y una iglesia quedada porque estamos hablando que va a haber Están los salvación. idos y están los quedados. Claro, entonces usted piensa en el arrebatamiento parcial, que hay un arrebatamiento donde se va una parte de la iglesia y una parte se queda. ¿Y qué pasó Los- con esa Claro, parte que porque se queda? los que El- se quedan, que es lo que quería explicar, yo me quedé, El Señor pero yo vuelve a sé todo lo defender. que va a ocurrir. No va a ser fácil. El Espíritu Santo no va a ser levantado todavía. ¿Por qué? Porque quedan los dos testigos que son los que van a predicar. Pero estamos hablando de aquellas está bueno. personas que saben que no van a tener la palabra como la tenían antiguamente, que iban a la iglesia, iban al servicio. No, esa ya no va a haber. Ok, una pregunta, Ya. porque aquí entramos en semáforo, en rojo. Ya va, ya. Este, Dos testigos. Ajá. ¿Cómo es eso que va? O sea, si va a haber una Y van a salvación predicar después de la 1000 y pico de días, ¿no? Quédate quieto. Ok, si va a haber una tribulación después de que la iglesia se vaya y hay una iglesia que se queda, ¿cuál es la justificación de que hay una iglesia que se queda pero que es iglesia? Porque hasta donde yo entiendo, lo que se va es iglesia y lo que se queda no es iglesia. No pudieras llamarlo iglesia, pero figúrate, cuando tú estás leyendo en Apocalipsis capítulo 7, te dice, ¿y estos de dónde han salido? Estos han salido de la gran tribulación. Ah, correcto. Entonces es la iglesia. Pero Es no, decir, no puedo claro. llamarlo iglesia, pero se salvan. No entiendo. Ve, es que lo que no te puedes cerrar, claro, si tú quieres mantener la No, postura. yo lo digo sí. para entender la posición. Quiero entender Claro, claro, cómo- pero porque vengan acá, nosotros no estamos hablando, hay una sola iglesia, Correcto, hay una sola iglesia, correcto. pero lógicamente estamos hablando de lo que nos habla la palabra. ¿Quiénes van a ser arrebatados? La iglesia. Estábamos hablando anteriormente, antes de iniciar el programa, estábamos hablando de gente que está dentro de la congregación, estábamos hablando de la salvación. Bueno, estábamos hablando de la iglesia católica Sí. y el asunto, que gente que no está dentro del cristianismo, que está dentro del catolicismo, pero que sí va a ser salva. Sí, claro. Sí, Ah, entonces, y los dos tuvieron la misma entonces postura. figúrate, Sí, claro, y yo no tengo inconveniente con eso. Ok, yo no trato de Pero defender- ellos, aunque estén fuera, son iglesias. correcto. Yo lo que no quiero entender es cómo es que una iglesia se va, pero hay una iglesia que se queda. Entonces son dos iglesias. Bueno, O es una iglesia, hay una Mira, iglesia. figúrate tú, habría que tú argumentar, pienso yo, ¿no? tú sabes que- un proceso posterior Tú a la sabes que hay una porción en Lucas, no me recuerdo exactamente la porción, pero tú sabes que dice, estarán dos en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. Mateo y Lucas. Lucas 17, Mateo 24. Sí. Entonces dice, estarán dos moliendo en un molino, uno será tomado y el otro será dejado. Es bien Correcto. desagradable para el que se queda, ¿no? Claro, por supuesto, obviamente. Ah, es bien desagradable. Ok, pero eso ¿por qué? quiere decir que es Sí, el que se pero- queda es iglesia. Es que te da a entender, porque están dos juntos, Correcto, pero hay uno que se queda. correcto. Entonces lo que Jesús está dando a entender, tal vez no puedo ponerme radical que es iglesia y no es iglesia. Yo lo que estoy dando a ver es que lo que me muestra la palabra de la palabra, la revelación y la promesa. Jesucristo dice en capítulo, creo que capítulo 6 el libro de Juan, no recuerdo si es ese capítulo, dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar morada. Y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La palabra griega es paralambano.
que utiliza. Yo os tomaré, os paralambano. Y la palabra que sale en Mateo y en Lucas dice, y uno será tomado, uno será paralambano. La misma palabra griega, se refiere al mismo acontecimiento. El que es dejado, no se le hizo la promesa que sale en Jesús, que le hace Jesús en capítulo 6 de Juan. Él hace una promesa ¿a quién? A la iglesia, una promesa que le hace a todo el mundo, a los que murieron y a los que no murieron, porque los muertos en Cristo resucitarán primero y también serán paralambanos. Entonces, en ese sentido, lo que quiero decir es que a la iglesia se le hace una promesa, que serán paralambanos. El que no es paralambano, entonces no tiene la promesa de la iglesia. Por lo tanto, yo entiendo que no hay un argumento suficientemente fuerte solo en el texto de Mateo 24 y en el de Lucas 17 para entender que uno será tomado y otro dejado. Entonces el que es dejado tiene chance todavía porque es de una iglesia. O sea, estamos hablando de que posterior al arrebatamiento, Mira, la postura, hermano, habría un chance para había un chance, claro. Sí, entonces hay hay un chance. ese chance es hasta la venida de Dios. Lo que es que yo le voy a decir una cosa, claro, hablando de chances. Hablando de chances. Si ahorita es difícil, en aquel momento va a ser muy cruel, pero sí va a haber. O sea, yo estoy de acuerdo con que hay salvación después del arrebatamiento, pero no a manera de iglesia. O sea, hasta donde yo entiendo, la salvación que hay después del arrebatamiento es la de Apocalipsis 7, del sello, donde habrá un sello, donde serán salvos por el sello, porque la bestia seguirá a todos los que tienen el sello. Y en Apocalipsis 20, en la hora de las resurrecciones, porque hay varias resurrecciones, la resurrección en el arrebatamiento, dice, estos son los que resucitarán en Cristo en su parusia, en su venida, en el arrebatamiento. Okay. Luego, el fin. Entonces, eso de luego, el fin, es el arrebatamiento del fin, el que sale en Apocalipsis. El arrebatamiento de la resurrección de Apocalipsis. La resurrección de Apocalipsis 20 dice, estos son los que forman parte de la primera resurrección, los que no se pusieron la marca de la bestia. O sea que en el tiempo de la bestia habrá unos que recibirán la marca de la bestia. Esos no van para el baile. No. Pero los que no reciben la marca de la bestia, por supuesto, son los que están con la otra marca, la que dice Apocalipsis 7, que van a tener la marca del sello, y ese sello se dice que se le da a las 144,000. Es lo que yo entiendo de la escritura. No sé si habrá otro texto pero yo creo que para ese entonces que me hable acerca de el diablo ya ha acabado con la tercera parte del... Pero ¿cuál es tu postura? No, mi postura es que no hay una salvación después del arrebatamiento. El arrebatamiento termina ¿Y cuándo ocurre? Y se acabó la fe. Se acabó la fe. Eso ocurre en el capítulo 10 del Apocalipsis, cuando hay un ángel que se para, pone un pie en la tierra, otro pie en el mar, y viéndose así, pone un librito al cielo y dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos que el tiempo no será más. Y se acabó el tiempo. Dame el librito, y le dio el librito, se lo comió. Es lo que recita el capítulo 10. No quiero entrar en detallitos, pero el asunto de eso es que ahí es donde pasa el arrebatamiento. De ahí para adelante, de ahí, desde el capítulo 10, de ese momento que pasa eso, ya la iglesia no está y no hay fe. Ya la salvación no es por fe. Ya la salvación, ya ninguno puede recibir la salvación, no porque yo creí. No, ya la salvación era antes. Antes, o sea, dejarse matar antes era la salvación. O sea, es la postura que manejo. Que eso será aproximadamente después de que pase la manifestación de la abominación desoladora. Es decir, en el transcurso de la segunda mitad de la semana 70 de Daniel. Porque la primera mitad de la semana 70 de Daniel es la mitad en la que el anticristo hace guerra contra los santos. Solo hace guerra contra los santos, no hace guerra contra más nadie. ¿Y cómo queda la parte del milenio? La parte del milenio en la resurrección, porque cuando Cristo viene. Porque tú sabes que en la parte del milenio Satanás es atado por 1000 años. Y entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver, no se dejaron sellar por el anticristo. Y la iglesia fue arrebatada. Pero entonces después viene en el milenio y Satanás es soltado después de los 1000 años y va a engañar a muchos. Correcto. ¿Y a quién va a engañar? ¿Cómo que quién va a engañar? Si todos fueron arrebatados. No. Es que no va a engañar a la iglesia. A las naciones. Es que no va a engañar a la iglesia, va a engañar a las naciones, a los que entraron al milenio. Pero por eso me refiero, ¿entiendes? O sea, estamos hablando que no va a haber más salvación. Porque el ángel se paró y dijo, y el tiempo no va más. No, que no va a haber más salvación por la iglesia, o sea, por fe. En el sentido de la iglesia. Va a haber otro método de salvación con los sellados. Exactamente. Con los sellados, que es lo único que explica. O sea, decir que la fe sigue. Que por eso dije es algo como que la iglesia va a ser arrebatada. Correcto.
ya no va a estar, ya no van a haber programas, ya no va a haber radio, ya no va a haber nada. Ya no vamos a estar aquí hablando. Si acaso quedarán libros, los libros que le queden, porque tal vez los libros serán de la librería, me imagino que serán desactivados, ya no se permitirá vender esta literatura, eso será algo muy rápido. Sí, por supuesto. Pero allí hay mucha gente que lógicamente, como les estoy diciendo, ellos se acordarán de esta palabra y el Espíritu Santo no va a ser, vamos a decir, levantado. Entonces allí ellos con el Espíritu Santo será, si lo queremos llamar iglesia o no lo queremos llamar iglesia, pero es que ¿qué me toca a mí? ¿Decir que se salvan o no se salvan? Claro, lo que pasa es que yo logro entender. Si la Biblia dice que se salva, le toca decir que se salva. Si la Biblia dice que no se salva, le no toca se decir salva, que no por se salva. supuesto. Lo que pasa es que yo logro entender aquí, ¿no? Lo que pasa es que hay como que una... ¿Cómo se llama eso? Una controversia. No. Una forma de llamarlo, ¿no? Porque la iglesia tiene una promesa. La promesa de ser arrebatada. Y posterior a eso, vendrán otra cantidad de acontecimientos, ¿no es cierto? De la ira de Dios, todas esas cosas, pasará el milenio. Y habrá otro proceso X para que la gente pueda llegar a la salvación, que creo yo, he pensado, ¿no? Que va a ser mucho por las obras de la gente, por lo que se dice en el juicio del trono blanco allá. Estas son las obras de todo lo que salieron de no sé qué más. Sin embargo, le podemos decir o no decir iglesia en el sentido, del que sea el sentido, ¿no? Pero la promesa de la iglesia es para el arrebatamiento. Es lo que yo creo, ¿no? Es lo que estás queriendo decir. Es para el arrebatamiento. Y que posterior al arrebatamiento ya no debería haber la iglesia en sí, como está ahorita. Entonces para eso hay que definir. Entonces, no quiero entrar en otro tema de qué es iglesia, de qué se trata la iglesia, porque si no tendríamos que... Sí, entonces yo cierro con esto, ¿verdad? Entonces la última semana de Daniel... No cierre, que es temprano. No, sí, yo cierro la parte que quería decir del segmento que estoy hablando, que yo cierro con esto en el sentido de que estamos hablando que es la última semana de Daniel. Y la última semana de Daniel es una semana del plan del Señor que habla todo lo que es el pueblo judío. No está involucrada la iglesia. Ni el mundo. Por supuesto. Sí. Yo pregunto, pero eso es importante. Usted tiene claro, ¿no? Si usted es pretribulacionista, porque el arrebatamiento ocurre para usted antes de la gran tribulación, de la que ve el pueblo de Israel. Ajá. ¿Verdad? Entonces, pero el pueblo de Dios, o sea, me refiero a la iglesia, ¿no? La iglesia tiene una gran tribulación también, que ocurre más o menos en ese mismo proceso de la última semana de Daniel. ¿Sí o no? No te nombra la iglesia. No la nombra, pero no. Ocurriría en ese más o menos, en ese proceso, en ese tiempo. Tiene algo, yo creo que hace rato lo dijeron. Sí, hasta donde yo entiendo, sí. Que ocurriría, o por lo menos dentro de ese marco de tiempo. De ese tiempo, de este marco de tiempo. Claro, evidentemente que estamos hablando que esa última semana ya no va a haber más. Ya después de allí lo que viene es el milenio. Correcto, pero no puede haber otra cosa más. Sino, hay un inconveniente, porque la última semana no necesariamente es el final. Porque allí dice, hasta lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Quiere decir que la semana 70 finaliza cuando se derrame algo sobre el desolador. Y lo que está determinado que se derrame sobre el desolador, ¿qué es? Y aparece el Apocalipsis. Entonces tenemos la ira de Dios. La ira de Dios se va a derramar sobre el desolador. Claro, pero entonces, en el plan de lo que está allí contemplado, pero no más de 7 años. No más de 7 años. Pero los 7 años finalizan con ese acontecimiento. Por supuesto. Ok. Disculpen allí un momento, ¿verdad? Que ustedes es que no me han dejado hablar, me han achicopalado. Están ahí, tienen los micrófonos tomados. Dijeron algo de los 2 testigos. Y el chance. Se fue la iglesia y los que quedaron aquí, ¿qué va a pasar? ¿Jesucristo vuelve a bajar otra vez a buscarlo? El texto del Apocalipsis capítulo 11, cuando habla de los 2 testigos, no dice en ningún lugar, en ningún versículo, que la gente se arrepiente con el testimonio de los 2 testigos. Dice lo contrario. Dice, es más, no se arrepintieron. Dice el texto. Yo pienso que hay salvación durante esa profecía de los 2 testigos. Sí. Pero hay que partir de la idea de que ahí no dice
Ahí dice más bien que que la gente no se arrepiente. Dice, y las personas del mundo blasfeman contra ellos. Pero ellos tienen un poder y una autoridad sobre 42 meses en la ciudad santa. La ciudad santa para ese momento está corrupta. Si leemos en el sentido espiritual, bueno, es Sodoma y Egipto y está en la ciudad santa, Jerusalén, donde Jesucristo fue crucificado, dice el texto. Entonces, esa referencia que estamos viendo de los dos testigos que van a dar ese testimonio durante 3 años y medio. Sí, 3 años y medio. Esos 3 años y medio que ellos van a dar el testimonio, no dice ahí que va a haber salvación. Ahora, ¿cuándo serán esos 3 años y medio? Bueno, el libro de Daniel lo dice. Porque el libro de Daniel sí enseña que sobre Israel va a ser derramada la abominación desoladora y va a hacer ese espacio allí. Entonces, el tiempo de los gentiles, el espacio de tiempo de los gentiles que van a pisar la ciudad santa son 42 meses. En el mismo texto de Apocalipsis 11. Entonces, ¿cuándo los gentiles van a pisar, a hollar? Eso quiere decir pisar es poseer. Pisar no es, bueno, que van a pasar por ahí caminando. No, pisar es poseer, van a tener autoridad sobre 42 meses. Esos 42 meses donde van a tener autoridad, esos 42 meses son los mismos 42 meses que salen en la semana 70 de Daniel. ¿Por qué? Porque son los únicos 42 meses que existen en la historia del final de los tiempos. Son los únicos 3 años y medio donde Israel va a ser perseguido. Esos 3 años y medio, ¿dónde están? En Mateo 24. Cuando aparece la abominación desoladora y el que esté ahí, corra, porque va a venir algo feo. Y en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, que habla de la semana 70, versículos arriba, dice que va a haber ese acontecimiento que va a haber allí, es una conquista. Ahora, en Joel, cuando habla de la luna oscura, que acontecen todas estas cosas también, se lo apunta para allá, capítulo 2, Joel, capítulo 2, versículo del 2 al 10, habla de la luna oscura, que es el acontecimiento final, y allí habla de un ejército, dice el ejército que entra. Entonces, ese dominio que va a haber sobre Israel solamente se puede meter en ese lapso de tiempo de 3 años y medio. Y solamente se puede meter a los testigos que van a estar predicándole al mundo entero, porque el mundo los va a odiar y va a gozarse cuando ellos mueran. Eso solamente va a entrar en ese espacio de tiempo de los 3 años y medio del final. Eso es interesante, porque tú sabes, cuando habla de los 2 testigos, habla también, dice, de los 2 olivos. De los 2 olivos, sí, exactamente. Y que esos 2 olivos, estamos hablando del olivo silvestre, que no es esa referencia, el olivo silvestre, el olivo natural. Mira, ve, hay una referencia tiene 2 interpretaciones, la referencia de Romanos 11, pero está la referencia de Zacarías 4. Son 2 referencias diferentes, que una representaría a lo que es Israel y la iglesia. Entonces, en el sentido. Si se traduce en esa parte, si se interpreta de esa manera, sería simbólico. Se entendería también. Sería simbólico, pero entonces. Pero no se entendería que serían perseguidos, sería esa gran tribulación en ese proceso. Pudiera entenderse así, pero entonces le da connotaciones al Apocalipsis que el Apocalipsis no apoya con hermenéutica, digamos. ¿Por qué? Porque si tú aplicas otros textos bíblicos, no hay ningún texto bíblico que diga que nosotros al anticristo le vamos a volar la cabeza. Claro. No lo dice. No hay un texto bíblico que diga eso. Dice más bien que nos va a perseguir, que se levanta contra todo lo que se llama Dios y que tiene autoridad para vencer a los santos y hacer guerra sobre todas las naciones. Es lo que dice. Entonces, hermenéuticamente no apoya esa opinión, porque si tú opinas que ellos son los 2 olivos que aparecen en Romanos, estarías apoyando a que Israel y la iglesia tienen autoridad para cerrar los cielos y no permitir la lluvia, para enviar y herir con plaga a cualquiera, para que cuando ellos profeticen salga fuego de ellos, no de Dios, no del cielo, de ellos, sale fuego de ellos y consume a los que intentan hacerle daño. Entonces, todos esos detallitos hermenéuticos como que nos llevan a seguirle la interpretación, claro, no literal, sino figurativa. Entonces, si esa interpretación que vemos no es literalmente los 2 olivos que salen, tiene que ser los 2 olivos que salen en Zacarías. Y los 2 olivos que salen en Zacarías son 2 personas, individuos que dan testimonio de Cristo. Ahora, ¿quiénes son? Esa es otra cosa que no se explica la escritura, tendremos que hablar, bueno, si fue Elías, si fue Enoch, si son personas que van a nacer, que no han nacido. Esa es otra cosa que no quiero meterme ahorita en eso. Pero lo importante de ese periodo de los 42 meses que estamos hablando es que ellos van a estar en 42 meses y después de eso van a morir. Y cuando ellos mueren ¿por qué? Porque el anticristo hace guerra contra ellos. ¿Entiendes? Entonces, cuando el anticristo hace guerra contra ellos, finaliza esa guerra que el anticristo hace contra ellos, y lo pueden leer en el mismo texto, finaliza esa guerra, y cuando finaliza esa guerra, ¿qué hace? Ellos mueren y están presentes delante del mundo entero durante un periodo de tiempo. Quiere decir que después de los 42 meses donde ellos profetizan, hay más tiempo.
O sea, que inmediatamente después de que ellos vengan no pasa la venida de Cristo en gloria cuando llega la luz, cuando aparece la luna negra y viene Cristo en gloria a hacer juicio sobre todas las naciones. No pasa inmediatamente. Porque después de esos 42 meses hay un espacio de tiempo donde ellos permanecen. Ese tiempo donde la gente se burla de ellos, hace regocijo de ellos y le dan la gloria. Dicen, oye, qué bueno que la bestia destruyó a esa gente. ¿Me entiende? Se entiende cuando se lee el texto. Entonces hay un periodo de tiempo después. Ese periodo de tiempo es el derramamiento de la ira, porque el derramamiento de la ira es el que da como final, el derramamiento de la ira da como final la venida de Cristo en gloria, al final de la ira. Entonces, ese acontecimientos están después de la semana 70. La semana 70 es cuando finaliza, cuando Israel, ¡pum!, se acabó lo de Israel. Ok, bueno, invitamos a la audiencia a suscribirse y a realizar preguntas por el canal de YouTube, en el canal de Theology LBC, para que podamos interactuar y la próxima semana, el día jueves, poder escoger las preguntas pertinentes para realizarles a estos dos grandes maestros que tenemos el día de hoy aquí. Hermano Galvins, con respecto a lo que el doctor en la palabra Jesús Gascón nos termina de expresar, que usted no tiene algo que acotar, algo que decirnos con respecto a eso. No, yo comparto todo lo que está hablando allí, está muy bien claro, o por lo menos lo que yo pudiera añadir, creo que es repetir lo mismo. Claro, sí. Claro. Pero bueno, la semana pasada nos quedó así como un abreboca, nada más, el tema del milenio. Jesús lo único que dijo que va a ser algo bueno, que va a ser algo lindo, nada más. Y ahí dejó la cosa. No profundizó en el asunto. El niño tendrá 100. Ahí no, tendrá un año y tendrá 100, una cosa así. Entonces, no, tendrá 100 y seguirá siendo niño, la broma. Sí, ¿no? un niño de 100 años. Bueno, yo tengo 40 y parezco de 20. Entonces, bueno, ¿qué nos tendría que decir con respecto al milenio? Después que todo esto pase, y qué es lo que viene después del milenio, y después de que suelten al de cola, ¿qué usted no tendría que añadir con respecto a eso? Mira, de lo que nos habla la palabra del milenio, que está creo que en Apocalipsis capítulo 19, primero viene lo que se llama las bodas del Cordero, y después de eso entonces entra en el milenio. Pero figúrate tú que de todo lo que habla el milenio, allí es cuando la iglesia va a reinar. Nosotros no estamos reinando, nosotros somos autoridad, pero en la actualidad nosotros no estamos reinando. Y hay gente que quiere reinar en este tiempo. Nosotros estamos en autoridad, pero no. Un rey tiene autoridad, pero una cosa es nosotros tener la autoridad para nosotros declarar la palabra y que nosotros estamos profetizando. Cuando nosotros hablamos que el Señor viene, nosotros estamos profetizando. Cuando anunciamos la venida del Señor, nosotros estamos profetizando. De hecho, cuando nosotros tomamos la Santa Cena, nosotros estamos anunciando la venida del Señor, el retorno del Mesías. O sea, estamos haciendo un acto profético que anuncia el retorno del Maestro, del Señor y del Salvador. Pero cuando tú hablas de lo que es la pregunta del milenio, allí es cuando la iglesia se sentará junto con el Mesías, que dice que seremos reyes y sacerdotes. Y cuando Pablo habla, no recuerdo exactamente, pero está en Primera de Corintios, que habla de lo que es cuando unas personas que somos creyentes y entonces vamos a la justicia ordinaria para nosotros conciliar en cuanto a una disputa de un tema legal. Y el apóstol Pablo habla de que es caer en ignorancia, porque resulta ser que cómo vamos a ir a la justicia ordinaria cuando somos nosotros los que vamos a juzgar al mundo. Entonces, cuando Pablo habla de eso, está apuntando a ese momento, a ese evento. ¿De que va a ser extraordinario? Sí, va a ser extraordinario, va a ser... Todavía no es completo, porque acuérdense que el evento allí de gobernar
estamos hablando de que van a haber naciones salvas y van a haber personas que en este caso todavía no me atrevo a decir qué ocurrirá en ese momento, porque figúrense, estamos hablando de que está el sello de la bestia. Y esas personas que estarán en el milenio, ¿tuvieron el sello de la bestia? La gran pregunta. No sabemos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un evento que te dura 7 años. En 7 años nos sale una generación. O sea, van a nacer personas, van a nacer niños, sí, van a nacer niños. O no, sí, van a nacer niños. Pero es un tiempo muy corto para hablar de una nueva generación. Entonces, ¿qué sucede? Estamos hablando que de las personas que quedaron y de las naciones que tal vez, como se dice, fueron detrás de todo lo que es el proceso mundial del anticristo. Ok, ya, una pregunta ahí. Te termina de decir de una generación. ¿Qué pasa con esa generación que queda, pues? La generación, ¿cuál? ¿A qué te refieres? La que termina de nombrar. Que queda en la tierra. No, es que cuando te estoy hablando de que en la gran tribulación, el periodo, van a nacer niños. Pero apenas está comenzando, como se dice, el crecimiento. Son 7 años. Sí, tendrán 7 años. El que nace en el primer año tendrá 7 años. El más viejo. Entonces, claro, hay inocencia en ellos, pero cuando llegue el milenio, estamos hablando que el más pequeño tendrá 100 años. Claro, al transcurrir el milenio. Pues, Sí, a transcurrir el milenio. Entonces, estamos hablando que allí la inocencia de esos niños, de los que son nacidos en ese periodo, cuenta mucho para lo que vamos a decir sobre los cuales va a reinar, y sobre otras personas que nosotros no conocemos exactamente. Cuando digo no conocemos exactamente, porque me estoy apoyando en esto. Sucede lo que es la guerra del Almagedón. Después de la guerra del Almagedón, De eso no hemos hablado. sí, viene lo que se llama las bodas del Cordero. De las bodas del Cordero viene el milenio. Y entonces después del milenio, entonces cuando Satanás, sucede todo lo que se llama la sentencia sobre Satanás completamente, y el gran dragón. Y entonces allí viene la gran Jerusalén, la nueva Jerusalén. que dice que viene. Exactamente. Entonces, de hecho, usted comentó hace un momento que en el milenio la iglesia era que iba a reinar. sí, Pero ese reinado es aquí en la tierra. el reinado es en la Sí, tierra. sí. El reinado es terrenal. Porque Entonces, todavía no hay cielo nuevo ni hay tierra nueva. Todavía no ha ocurrido. Entonces, el Almagedón va a ser después que se ha suelto el... No. El Almagedón ocurre al final de la gran tribulación. Sí, allí donde ocurre. Entonces tenemos lo que es el milenio, que como le estaba diciendo Jesús, será un evento extraordinario, porque nosotros tendremos un cuerpo glorificado. Ya en ese momento nosotros estaremos, cuerpo glorificado. sí, estaremos en función como los ángeles. Nosotros allí no entraremos en vida familiar, vida de reproducción, el sentimiento porque el niño se enferma, todas aquellas cosas. Esas son, vamos a decir, tribulaciones cotidianas, porque No van a existir. todas las familias y todas las personas que tienen familia saben de lo que estoy hablando, de darle manutención y atención, situación de enfermedad, todas esas cosas nosotros no vamos a sufrir. Ya allí lo que son reyes y sacerdotes en ese momento no van a tener ninguna, como se dice, mortificación humana, porque ese es un cuerpo glorificado. Y en el milenio no pudiera decir va a haber enfermedad. No me nombra el suceso, ¿verdad? Pero el ser humano es propenso, y no estamos hablando de una tierra nueva ni de un cielo nuevo. Quiere decir que todavía quedarán rezagos de enfermedades que tal vez no sean tan violentas o tan nocivas, pero
Los seres humanos cotidianos, ellos sí tal vez tendrán eso, pero nosotros no. Y es allí cuando, como reyes y sacerdotes, tendremos la autoridad de que las personas se puedan ser curadas. ¿Por qué? Porque estará, como se dice, el trabajo de los que somos reyes y sacerdotes. ¿Por qué? ¿Por qué sacerdotes? Porque vamos a ministrar sanidad a esas personas. Por lo tanto, será un evento extraordinario. No sé si Jesús tiene alguna... ¿Qué tendrías que decir con respecto a eso? Que vamos a ser niños de 100 años. Nada. Ahí sí vas a estar más enano ahora. Eso está buenísimo. Ve. Oye, vale, esta conversa de hoy me ha hecho calentar el procesador. Sí. De verdad, tengo que reiniciar el sistema operativo mental. No, y como tú dices, faltó Armagedón, faltó ciertas cosas buenas. Sí, faltaron bastantes cosas, pero es que el tiempo se hace corto para la cantidad de lo largo del tema, pues. Sí, yo creo que próximamente tendremos otras entregas a esta misma hora y por este mismo canal. Sí, gracias a los compañeros de los controles, al señor Alfredo y al otro compañero de la parte de video. Bendiciones para ellos. Bueno, ha sido un placer para mí tenerlos hoy aquí, Maestro Gascón, Maestro Galvin, Pastor Aarón. Me ha llenado de conocimiento su participación. Eso incentiva aún más el deseo de investigativo y del autoestudio. Y que cada una de las personas que nos ven por los diferentes canales tengan ese deseo, pues, de crecer intelectualmente de acuerdo a la palabra de Dios. Que tengan buenas noches, Dios les bendiga. Nos vemos la semana que viene con la continuidad, porque nos quedamos cortos.